Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día. El temario para el segundo ciclo empieza con semejanza de figuras geométricas, semejanzas de triángulo en particular y teorema de Tales. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Vamos a empezar a ver semejanza de triángulos. ¿Ya? Así que, como decía el profesor Eric, si tienen alguna hojita, algún cuaderno donde ir tomando apuntes, es lo ideal. Para que vayan tomando apuntes, vamos a ver contenido, ejemplos y algunos ejercicios que vamos a hacer en conjunto. La idea es que ustedes puedan ir haciéndolos también en sus cuadernos para que puedan ir practicando. Cualquier duda que tengan, me interrumpen para ir preguntando en el momento, porque si no después se les va a olvidar la duda que tienen y ahí va a quedar sin responder, ¿ya? Bueno, primero vamos a empezar con la semejanza de figuras. Dos polígonos son semejantes. Esa línea que aparece allí como una ondita. Tengo esto. Esto de aquí, que aparece como una ondita. ¿Ven la presentación, cierto? Sí. Sí, profe, ya, se ve. Buenas noches, profesora. Disculpe, llegué un poquito atrasada. Buenas noches. No se preocupe, estamos recién comenzando. Lo que está presentado es lo que estamos viendo recién. Tenemos entonces semejanza de figuras. Este símbolo de aquí les estaba diciendo que es como una ondita, significa semejante. Cuando están doble onditas, significa aproximado. Ya son cosas distintas. Son semejantes entonces sí, solo si las longitudes de sus lados correspondientes son proporcionales y sus correspondientes ángulos son congruentes. La constante de proporcionalidad K recibe el nombre de razón de semejanza. Vamos a traducir un poquito esto, porque ahí está como conceptos matemáticos. Esto de aquí entonces significa que son semejantes las longitudes de los lados correspondientes. Es decir, si yo en el ejemplo correspondiente tendría que ser de D a A, es correspondiente con D' a A'. Esa comilla que aparece arriba de la letra se lee como prima. En el fondo es como la copia o la fotocopia de la figura 1, de la fotografía 1. Es como una fotocopia en reducción. Cuando uno se quiere achicar algo para comprimirlo y ahorrar hoja en el fondo, ahorrar papel, lo que se hace es sacar fotocopia en reducción. En 2 hojas, por ejemplo, se hace una. Entonces se refiere correspondiente de A con de A'. Otro lado correspondiente sería, por ejemplo, de C, sería correspondiente con de' a C', porque corresponden ambos, el de color negro de A es el ancho, de A' también es ancho de la otra figura, y DC, que está de color rojo y marcado, es correspondiente con DC', porque ambos son largos de la figura que aparece allí. Por eso es que son correspondientes. Así es como uno puede saber cuáles son correspondientes, ya que al final representan lo mismo, a eso se refiere. Después dice que sus correspondientes ángulos son congruentes. Quiere decir que sus correspondientes ángulos son iguales, ¿ya? Son iguales entre sí. ¿Ya? Son correspondientes entre sí. Quiere decir que son congruentes, son iguales. Vamos a marcar acá. Por ejemplo, este ángulo de aquí es un ángulo de 90. Cada vez que se forma un cuadradito es un ángulo de 90. Entonces este ángulo de acá también es de 90. Las esquinas siempre son, las esquinas cuadradas siempre son de 90 grados. Eso se refiere a que son congruentes, son el mismo ángulo. Independiente de que una fotografía sea más grande que la otra, tienen lados correspondientes y tienen también
ángulos congruentes. Entonces, ¿cuántos cuadros mide cada lado de las fotografías? Si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4 cuadraditos. De largo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Voy a hacer lo mismo en la otra figura. 1, 2, 1, 2, 3 cuadraditos. No es la misma longitud. Lo que es igual son los ángulos. ¿Ya? Los ángulos que marqué ahí, que son las esquinas, esos son los que son congruentes. Este de aquí, por ejemplo, con este de acá, este de acá, con este de acá. Esos son, y este, con este de acá a la esquina. Esos son congruentes entre sí, son el mismo ángulo, están como en la misma esquina. Pero los lados son proporcionales. Es decir que en la fotografía tengo 4 cuadraditos, en la fotografía 1, en la fotografía 2 tengo 2 de ancho. ¿Cuál es la relación de la cantidad de cuadrados del ancho y del alto entre las fotografías? Eso es lo que nos preguntan. Cuando nos preguntan cuál es la relación, en el fondo nos están preguntando cuál es la proporción que hay entre la cantidad de cuadros del ancho y el alto de las fotografías. Las pausas que hago es porque va ingresando gente nueva y tengo que volver a la pantalla para poder aceptarlos. Entonces, cuando vamos a ver la relación, la proporción entre el ancho de las fotografías sería 4 y el alto lo tienen allí, pero igual puede ser como el largo. Son 6 para la fotografía grande. Entonces la relación es 4 es a 6. Pero como el 4 y el 6 son números pares, es decir, están en la tabla del 2, yo podría simplificarlos, partirlos a la mitad ambos, y sería 2 es a 3. Quiere decir que por cada 2 cuadraditos de ancho, tengo 3 de largo, o en este caso de alto. Entonces yo tengo 2 cuadraditos, cada 2 cuadraditos tengo 3 de largo. O sea, yo lo estoy viendo como ancho y largo, más que ancho y alto. Ya lo voy a tachar aquí. Vamos a poner largo. Porque la altura generalmente es usada para cuerpos geométricos, no para figuras planas. Entonces, en la primera parte. Uy, se me perdió. Entonces, ¿qué pasa? Que al final usa la misma proporción de acá. 2 es a 3. O sea que yo podría hacer una fotografía con 4 es a 6, con 6 es a 9, con 8 es a 12. Y así podría seguir. Con 10 es a 15. Si se fijan acá, ¿de dónde saqué esos números? Los saqué multiplicando la proporción chiquitita que tengo, que el 2 es a 3. Por 2 me da 4, 6. Por 3 me da 6, 9. Por 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. De ahí me da el 8, 12. Y por 5 me da el 10 y el 15. Es 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Todas esas fotografías serían proporcionales, de 2 por 3, de 4 por 6, de 6 por 9, de 8 por 12, de 10 por 15, y así podría seguir yo aumentando los tamaños de la fotografía. Pero para que sea proporcional, tienen que ser ambos lados igual, aumentando de la misma forma. Si yo calculo el doble del largo, también calculo el doble del ancho. Si yo calculo el triple del largo, también el triple del ancho. ¿Dudas? Consulta, profe,
yo ¿Sí? entré un poquito tarde, a lo mejor no muy bien el inicio, pero la consulta mía está trabajando con alguna guía que entregaron o un libro o alguna cosa o está haciendo un trabajo extra, porque lo estuve buscando en la guía número 1 y no encontré su trabajo. Eso es todo, profe. No, no tengo las guías. Tengo que hablar con el profesor Eric para que me dé acceso al Drive. No las he visto. Esto lo preparé yo. No, no tengo acceso a las guías todavía. Ok, muy gracias, profe. Lo estuve buscando y no las pillé, así que. Pero esto es lo que la guía debería llamarse, bueno, de geometría y debería decir semejanza de triángulos o semejanza de figuras planas, podría decir. O, bueno, teoría de no vamos a alcanzar a ver hoy día, pero igual tiene que ver con lo mismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, calcula las medidas pedidas en los siguientes polígonos semejantes. Eso alguien más. Profe, buenas tardes, disculpe, pero usted no está trabajando con los libros. No, porque no me los han facilitado todavía, no tengo acceso al Drive. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Así que yo preparé algo lo más resumido posible, pero lo preparé aparte. Calcula las medidas pedidas. El lado EF, esa rayita que aparece encima, eso que así, EF, que aparece una rayita aquí encima, esa rayita significa segmento, que en el fondo es el pedacito de recta que hay entre E y F. Eso es lo que indica esa rayita encima. Así que para que se semejante, el lado EF, este de acá, este nos pide. ¿Cuánto mide ese lado para poder ser semejante con el de acá? Acá yo tengo 4 de ancho y 10 de largo. Esa misma proporción debería ser acá. Si tengo 3 de ancho, ¿cuánto debería medir el largo? Esa proporción la hago como una fracción. Yo podría escribir largo partido en ancho. Entonces, el largo del rectángulo grande es 10, partido en el ancho, que es 4. Debería ser proporcional a el largo de acá, que no lo conozco, por eso le puse X, partido en el ancho, que es 3. Una vez que yo hago eso, hago regla de 3, multiplicando cruzado. X va a ser igual a 10 por 3 dividido en 4. Porque se multiplica los que tienen pareja, en este caso es el 10 con el 3, y se divide en el que queda solito. Así me da el X de acá. Por eso se llama regla de 3, porque uso 3 términos de la proporción para poder encontrar el cuarto que me falta. ¿Se acuerdan de eso, no? Que lo vimos. O ya no recuerdan la regla de 3. Entonces eso lo hacemos con la calculadora. 10 por 3 nos da 30 y dividido en 4, 7.5. Eso nos da. Entonces debería el segmento F medir 7,5 centímetros. Eso debería medir. Para que sea proporcional. Porque se supone que si yo divido el largo en el ancho o el ancho en el largo, en ambos debería darme el mismo decimal. O sea, yo divido 10 dividido en 4 y me va a dar un decimal. Si yo divido 7,5 dividido en 3, me va a dar el mismo decimal. Esa es la constante de proporcionalidad que se nombraba al principio. Y ahí la constante la dejé como fracción, porque es más fácil trabajarla como fracción que como decimal. Y ahí le dio lo mismo, muy bien.
Vamos a ver la otra. Uy, se me perdió la flechita. Ahí sí, ya. Vamos a hacer la otra. Los lados SD, 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 este de aquí, y DN, este de acá, si es que ¿cuánto deberían medir esos segmentos para que sea semejante? Como me dicen el SD y el DN en el triángulo grande que es este que está acá. ¿Cuáles serían los segmentos proporcionales? SD partido en DN debería ser igual a. ¿Cuál es el correspondiente con el segmento DS en este triángulo de acá? ¿Cuál sería el segmento correspondiente? ¿Cuál está como en el mismo lugar en el otro triángulo? BC, profe. Bien. Bien, BC. ¿Ya? Porque yo lo que estoy preguntando aquí está, es este lado de aquí. Y ese es correspondiente con este lado de acá. Ahí alguien dijo el 4,2. Bien. Entonces yo voy a poner el SD va a ser igual a 4,2. Porque son correspondientes. Entonces el DN sería con el BG. DN va a ser proporcional entonces con el 4,5. Pero resulta que ahí yo tengo dos incógnitas. Tendría el SD que no conozco y tengo el DN que no conozco. Entonces no me conviene hacer esa proporción. Está bien hecha, pero no me conviene porque no la voy a poder resolver, porque no puedo hacer regla de 3 si tengo solamente dos datos conocidos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra proporción. Vamos a hacer BC, que es este segmento de aquí, ¿cierto? Partido en 3. ¿Cuánto nos da? En CG. Entonces yo voy a decir BC mide 4,2, CG mide 3, y acá en el otro lado la correspondencia sería DS partido en SN. DS lo desconozco, así que le voy a poner una X, pues no sé cuánto mide, pero SN que corresponde con el 3, porque están en el mismo lugar, en la base del triángulo, es 2. Y ahí sí puedo hacer regla de 3. X va a ser igual a 4,2 por 2 partido en 3. Eso es lo que tengo que calcular, porque multiplico cruzado. El 4,2 por el 2 y lo divido en 3. Y eso me da 2,8. Quiere decir que el X, que era el correspondiente aquí, este es el que estaba buscando yo, mide 2,8 centímetros. Y con eso ya sí puedo reemplazar acá, porque ahora sé cuánto mide SD. Si yo voy y reemplazo en SD, en vez de SD voy a poner el número que corresponde, el número que calculé, que es 2,8. Y ahí el DN puedo sacarlo con regla de 3 otra vez. Multiplico cruzado, 2,8 por 4,5. Todo eso dividido en 4,2. 2,8 por 4,5 dividido en 4,2 me da 3, me da justito 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de acá mide 3. Y de alguna forma sí coincide. Acá la base es la más pequeña, en el triángulo grande, la base es la más pequeña que mide 3 centímetros. En el triángulo chiquito la base también es la más pequeña, mide 2. En el triángulo grande, acá el segmento del costado izquierdo mide 4,2 y el segmento del lado derecho 4,5. En el otro triángulo tenemos 2,8 y 3. Son diferentes las medidas, pero es la misma constante de proporcionalidad.
Si yo divido 4,2 en 4,5, me va a dar lo mismo que 2,8 dividido en 3. El mismo resultado, la misma constante de proporcionalidad. A ver. Me lo voy a explicar otra vez, ¿ya? Aquí lo importante es la correspondencia, que sean lados correspondientes. Vamos a hacer el triángulo otra vez, que el triángulo es más difícil que el cuadrado. Voy a marcar esto. Ese lado es correspondiente con este lado de acá, porque es el mismo lado del triángulo, solo que un triángulo es más pequeño y el otro es más grande, pero por sean proporcionales y no se llaman congruentes ni se llaman iguales, porque son proporcionales, eso es una proporción. Cuando uno proporciona es como que reparte, como cuando en la casa se reparte la comida, ¿cierto? Si tienen un hijo de 3 años, no le van a servir el mismo plato de comida que a su hijo adolescente de 16. Eso es proporcional. Se le da el alimento de acuerdo a la edad que tiene el hijo, ¿cierto? Lo mismo para los integrantes adultos. Hay personas dentro de la misma casa que comen distinto. Puede que el hijo coma un plato de almuerzo, mientras que la mamá, el papá o el tío, no sé, come 2 o 3 platos. Es proporcional, porque necesitan más energía. Eso pasa aquí igual. En los triángulos hay uno más grande y uno más chico porque son proporcionales. Entonces, esos que pinté de color amarillo allí son correspondientes, porque ambos están al lado izquierdo del triángulo. Ahora voy a marcar los otros correspondientes. Tengo BG, que es este de aquí. ¿Con cuál sería correspondiente en el otro dibujo? Ese lado, el BG que marqué recién, ¿con cuál sería correspondiente en el triángulo más pequeño? DN, Con DN. Con DN. Ahí lo voy a pintar de color azul. Y finalmente vamos a marcar el último con naranjo, que es este de aquí. Ese es proporcional con SN. Entonces me piden los lados SD y DN. No tengo ninguno de esos. Pero sí tengo el 2. Entonces yo voy a usar el 2, el número que tengo. Entonces voy a decir 2 se relaciona con ¿cuál? Con el 3, porque están en la base. Ambos están en la base. Y eso, después tengo el 4,2. No, el SD es al 4,2. ¿Por qué? Porque al final, este de aquí es proporcional con este de acá, es semejante. Entonces tienen que ir igual. Por eso que el 2 va al lado del 3, porque ambos son bases del triángulo. Y el SD va al lado del 4,2, porque ambos son costados izquierdos del triángulo. Una vez que tengo esto, hago la regla de 3. ¿Entienden por qué ordené el 2 al lado del 3 y el SD al lado del 4,2 o no? ¿Sí? Ahí tienen que ir fijando los colores que marqué. El amarillo con el amarillo, el celeste con el celeste y el naranjo con el naranjo. Una vez que hago eso, hago la regla de 3. Y la regla de 3 no es nada más que multiplicar cruzado. Entonces yo agarro, digo, ya, ese D por 3 no puedo porque son letras por números. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los que sí se puede. 2 por 4,2 y eso lo divido en el que quedó solito, que es el 3. Y de ahí voy a sacar que ese D mide, no sé cuánto mide, a ver. 2,8. Cada vez que tenga esos 4 números allí, eso quiere decir que yo
teniendo 3 de los 4 lugares, puedo multiplicar cruzado y me va a dar el resultado. Porque esa es la regla de 3. De eso se trata la regla de 3. Dígame, Cecia. Hola, buenas tardes, profe. Profe, ¿podría ayudarlos con la calculadora? Porque yo estoy tratando de sacar un ejercicio con la calculadora y no me ha resultado ninguno. No sé si la coma en la calculadora es lo mismo que el punto o es otro signo, otra cosa. Porque el año pasado cuando dimos la prueba usamos bastante la calculadora, pero los enseñaron con con la calculadora a última hora. Y allá yo no veía ninguna con la calculadora. Si fuera posible, por favor. Ya, en la calculadora, sí, claro, lo que dice usted está bien. El punto es para la coma. Entonces allí, por ejemplo, cuando yo pongo 2 por 4,2, usted tiene que mover 2 por 4,2. Así lo escribe en la calculadora. Allá, pero al escribirlo así, me da 8.4. Ya, y eso lo tiene que dividir en 3. Se me salió la presentación. Ah, ya, eso me da 2.8. Eso. Gracias. Sí, igual ahí lo que dice Víctor es verdad. Depende de la calculadora que tengan. Si tienen la calculadora científica, tiene más funciones. Lo ideal es la calculadora científica porque ahora para estos tipos de cálculos les sirve cualquier calculadora. Pero para sacar raíces, por ejemplo, no les sirve la calculadora normal. Tiene que ser científica. Entonces, ya, eso es. Porque aquí, quizás eso igual me olvidé de decir. Esto de aquí, esa rayita que estoy marcando allí, es división. Son como sinónimos, es como lo mismo escrito de distintas formas. Yo puedo escribir ya 2 por 4,2 dividido en 3, que es lo que deberían hacer en la calculadora. Es lo mismo que está acá abajo, aquí. 2 por 4,2 partido. ¿Ya? Entonces, eso es. Y nos falta calcular el otro, porque ahí calculamos el SD, el de color amarillo, 2,8. Nos falta calcular el de color celeste. Y para eso vamos a hacer otra proporción. Yo escribir de n, ¿con cuál valor del triángulo grande se relaciona? BG, Con BG. ¿Y cuánto mide BG? 4,5. 4,5. Ahora, eso yo lo puedo relacionar o con el naranjo o con el amarillo, pero en ambos casos tengo que usar el mismo lado. Entonces yo lo voy a hacer con el amarillo. De n, que era el triángulo pequeño, lo voy a hacer con el 2,8, que elegimos recién, y el 2,8 se relaciona con el 4,2. ¿Cómo los elijo? Porque tienen que tener relación entre sí. Por ejemplo, el DN con el 4,5 están pintados del mismo color, porque son el mismo lado del triángulo, en distintos triángulos, pero en ambos triángulos es el lado derecho. DN con el 2,8, estos que están aquí, se relacionan entre sí en que son parte del mismo triángulo. ¿Ya? Estos de aquí son parte del mismo triángulo, son partes del triángulo pequeño. Y estos de aquí se relacionan entre sí en que son partes del triángulo grande. Una vez que tengo eso, ¿cómo lo resuelvo? Siguiendo el ejemplo anterior. ¿Cómo lo resolveríamos siguiendo el ejemplo anterior? $2.45. No sé si están viendo lo mismo que yo, porque yo voy a presentar otra vez. Espérenme a ver. Porque a mí me sale que estoy presentando no lo mismo que estoy viendo yo. A ver si es así.
ver. Sí, ahí sí. Y ahí tengo encerrado en cuadrados verdes, porque el dn se relaciona con el 2,8 en que son partes del triángulo más pequeño. Y el 4,5 con el 4,2 están encerrados en otro rectángulo porque se relacionan en que son partes del triángulo grande. Y ahí tengo mi proporción. ¿Cómo sé cuánto vale dn? ¿Qué tendría que multiplicar? ¿Qué tendría que dividir allí? Dos punto ocho por 4,5 dividido en 4,2. Bien, eso mismo, eso hay que hacer. Entonces lo voy a escribir acá al lado, lo mismo que dijo su compañera. 2,8 o 2,8 en la calculadora por 4,5 y todo eso dividido en 4,2. ¿Cuánto nos da eso? Tres. 3. Bien, ahí en el chat igual están escribiendo que son 3. Entonces, de esa forma nosotros encontramos el valor que nos faltaba. Significa que este mide 3 centímetros. Ahí son proporcionales. Ahora, para encontrar la razón de proporcionalidad, yo puedo dividir los lados correspondientes. Por ejemplo, el 4,2 lo puedo dividir con el 2,8, que son los lados de color amarillo, son correspondientes. Y eso me da, lo voy a escribir acá arriba, el 4,2 lo voy a dividir en el 2,8. ¿Cuánto les da? 1,5. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo con los otros, con el de color celeste. Es el 4,5 dividido en el 4,5, ¿con cuál se dividiría? ¿Cuál es el lado correspondiente del 4,5? 3. El 3, bien. Entonces este lo voy a dividir en 3. Y si lo hago me va a dar 1,5 también. Ahora voy con el lado naranjo, que sería el 3 dividido en 2. Y si hago 3 dividido en 2, ¿cuánto me da? Constanza, bien, 1,5. Ángela también. ¿A qué voy con esto? No lo estamos haciendo porque sí. ¿Se fijan que en todo nos dio lo mismo? Eso es porque sí son proporcionales. Si yo divido el lado amarillo con el lado amarillo del otro triángulo, me da 1,5. Si yo divido el lado azul o celeste aquí, del triángulo grande, con el lado celeste del triángulo pequeño, me da 1,5. Y lo mismo pasa con el lado que pinté de color naranjo. Eso es porque son proporcionales entre sí. Quiere decir que el triángulo más grande es 1,5 veces el triángulo pequeño. Eso quiere decir. Entonces son proporcionales. Esto se llama constante de proporcionalidad. Eso se llama constante de proporcionalidad. ¿Qué es lo que nombrábamos acá? O razón. Aquí la nombran como razón. Yo le digo constante generalmente y es con la letra K.
el DN. El DN, que es el de color celeste, lo dejamos al lado del 4,5 porque es el mismo lado correspondiente en el otro triángulo. Es el lado que está al lado derecho. Entonces, por eso es que quedó el DN, que está bajo los recuadros de color verde, al lado del 4,5. Luego teníamos que decidir si usar el de color amarillo o el de color naranjo. Y decidí el amarillo. Por eso puse el 2,8. El 2,8 va debajo del de n, porque el 2,8 pertenece al triángulo pequeño, al igual que al segmento de n. Y el 2,8 es correspondiente con el lado amarillo del triángulo grande, que está al lado izquierdo, que es 4,2. De esa forma los organicé. ¿Ya? Este lado con este lado. Luego elegí este porque es parte del triángulo pequeño, por eso es que está acá abajito, debajo del DN. Y este de acá, porque es parte del triángulo grande y está en la misma posición que el 2,8. Está justo en el lado izquierdo del triángulo. Una vez que hago eso, multiplico cruzado. 2,8 por 4,5, perdón, y dividido, esta rayita significa división, en 4,2. Eso fue lo que hicimos allí para encontrar el DN. ¿Sí? ¿No? Constanza. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver unos problemas. Dice, en un mapa a escala, se tiene que 1 centímetro corresponde a 25 kilómetros en la realidad. Si la distancia en el mapa entre dos ciudades es de 10,8 centímetros, entonces, ¿cuál es su distancia real? Para eso se usa la proporcionalidad que estábamos viendo recién entre figuras geométricas. En los mapas, si ustedes se fijan en un mapa, está todo más chiquitito. Incluso en el mapa del teléfono, si ustedes se meten al Google Maps, por ejemplo, aparece bajito la escala. Está dada en pies, FT, dice. ¿Cuántos centímetros equivalen a pies? Antes, cuando se usaba el mapa manual, era muy importante esa escala para poder saber a qué distancia se encontraban del lugar de destino. Ahora con la aplicación eso lo hace solo el teléfono y uno no tiene que preocuparse. Pero esto en sí se trabaja de esta forma. Dice que 1 centímetro corresponde, creo que 1 centímetro corresponde a 25 kilómetros en la realidad. Entonces, 1 centímetro corresponde a 25. Eso es lo que dice. Si la distancia en el mapa entre dos ciudades es de 10,8, el 10,8, ¿dónde iría? ¿Debajo del 1 o debajo del 25? Del 1. Bien, bien, Patricio, Camilo, Solange. Bien. Abajo del 1. Porque el 1 está en centímetros y el 10,8 también está en centímetros. 10,8. Y aquí iría mi X. Ya lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿cierto? El 25 por el 10,8. A ver, veamos si nos da. Y nos dio 70 ahí, como decía su compañero. O sea, para hacer regla de 3, multiplicaría cruzado. S por S y dividiría en S. Pero, como es el 1, da lo mismo. Igual me va a dar 270. O sea, la distancia real es de 270 kilómetros. Porque ahí ustedes igual lo podrían haber hecho por lógica. Haber dicho, ya, si en 1 centímetro son 25, en 2 tengo 50, en 3 tengo 75 y así. Entonces, ¿cuánto tengo en 10,8? Había que multiplicar el 10,8 por el 25. De esa forma calculo yo la proporcionalidad. ¿Dudas del primer problema? ¿No? Pasemos al siguiente. El lado de un triángulo equilátero. Este es un poquito más geométrico. El lado de un triángulo equilátero ABC mide 11 centímetros. Si se triplica la medida de sus lados y se dibuja otro triángulo ABC', ¿serán semejantes los triángulos ABC y ABC'?
Aquí hay términos más teóricos. ¿Alguien se acuerda qué es un triángulo equilátero? De los tres ángulos iguales. Bien, de los tres ángulos iguales. El equilátero tiene todos los ángulos iguales y los lados también miden lo mismo. Ese es el equilátero, muy bien. Entonces aquí es un triángulo especial. Dice que todos sus lados miden 11. Si yo dibujo mi triángulo, debería ser 11, 11 y 11 centímetros. Todos miden lo mismo. Y además, como decía su compañero, los ángulos son especiales y miden 60 siempre. Ese es un triángulo equilátero. Siempre sus ángulos miden 60 grados. Si se triplica la medida de sus lados, ¿qué quiere decir que se van a triplicar la medida de sus lados? ¿Qué tendría que hacer con los lados? ¿Que se va a multiplicar por 3, profe? Bien, que se va a multiplicar por 3. Entonces yo esto lo voy a multiplicar por 3, se supone, y me va a salir otro triángulo, donde va a ser 33, 33 y 33 centímetros. Me pregunto si son semejantes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán semejantes? ¿Qué tienen que cumplir para ser semejantes? ¿Son iguales, profe? Son semejantes. Porque se triplica. Todos los lados se triplican. Si fuera solo uno de los lados que se triplica, ahí ya se pierde la forma del triángulo equilátero. Sí son semejantes. Es el mismo triángulo, solo que más grande, como que se expandió, como que se estirado la esquinita, ¿cierto? De cada lado y lo agrandaron, lo triplicaron. Así que sí son semejantes, porque si calculamos, no son iguales, no es lo mismo. Son semejantes. Es como tener yo un triángulo, ¿dónde está la pista? Un triángulo chiquito aquí y un triángulo grande acá. ¿Ya? Son semejantes. Porque yo calculo la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, este dividido en ese, que son el mismo lado, el lado izquierdo. Tendría que ser 33 dividido en 11. Y eso me da 3. Ahora voy a hacer este de aquí. Ese con ese. 33 dividido en 11. También me da 3. Y el último, este de aquí con este de acá. 33 dividido en 11. Y me da 3. En todos me da 3. Entonces, cuando yo hago Profe, perdón, pero ¿de dónde sacó el 11 que no estoy cachando eso? lo dice el enunciado, arribita en el problema. Ah. Aquí dice que el lado de un donde triángulo dice 11 equilátero. centímetros. Ajá, sí. De ahí. Ya, sí, profe. Entonces, si yo lo triplico, dice que todos los lados se triplican. Así que la constante de proporcionalidad es 3, porque eso es lo que se usó para poder encontrar el otro triángulo. ¿Ya? Entonces sí son semejantes. Ahora pasamos al criterio de semejanza de triángulos. Ahí tenemos un dibujo donde Francisca está en un parque y observa en un charco de agua la silueta de un ave, como se muestra a continuación. Entonces, si nosotros ponemos la visión de la niña que está allí, de Francisca, hacia el reflejo que está acá en el centro, se forma un triángulo. Pero la niña está de pie, tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90, por ser rectángulo. Y tenemos el pajarito igual que si él se pone a mirar hacia abajo, a su reflejo, también forma un triángulo más grande. Se puede determinar si dos triángulos son semejantes verificando que se cumplen los criterios de semejanza. Aquí tenemos, para los triángulos en particular, tenemos unos criterios de semejanza. El primer criterio es el criterio lado-ángulo-lado, con sus siglas LAL. Dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes. Si se cumple que alfa es igual a alfa prima y AB partido en AB prima es igual a AC partido en AC prima. Entonces el triángulo ABC
es semejante al triángulo ABC'. Vamos a traducir. Dos triángulos son semejantes, son parecidos, ¿ya? Eso es lo que dice semejante, son parecidos. Si dos pares de lados correspondientes son proporcionales, eso lo vimos recién. Entonces, si yo marco AB, quiere decir que este de aquí, correspondiente con este de acá, porque es el mismo lado, el lado de la base. Y si yo tomo el segmento AC, que es el lado izquierdo, acá tendría el AC', tengo lado, el ángulo, lado. Por eso así se llama el criterio, LAL, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si pasa que el lado AB es proporcional con el lado AB', además el AC es proporcional con el AC', y el ángulo es el mismo, quiere decir que son triángulos semejantes. Yo puedo decir con ese criterio, confirmando que dos de sus lados son proporcionales, y además ese ángulo que se forma en esos lados es igual en el mismo, es el mismo en ambos triángulos, yo puedo confirmar que esos triángulos sí son proporcionales. Vamos a ver el ejemplo. Van a ser las 8. El profesor Eric me pidió que pudiesen todos anotar su nombre, ¿ya? Ojalá puedan hacerlo ahora para que quede registrada la lista. Nombre y apellido. Lucía, estamos pasando lista, así que si puede, por favor escriba su nombre y apellido para que quede registrado en el chat y el profesor Eric pueda pasar la lista después. En eso estamos pasando lista. Vayan escribiendo sus nombres allí. Ya retomamos el ejemplo. Ya. Creo que ahí ya como que dejaron de escribir. Si alguien no ha escrito todavía, vaya escribiendo nomás mientras tanto. Voy a retomar la presentación. Ya, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, comprueba que los triángulos ABC y DEF son semejantes. ¿Cómo podrías obtener las medidas de los lados AC y DF? AC, este de aquí. Este es AC y este es DF. Nos piden que encontremos esas medidas. Hay que calcularlas. Las vamos a hacer utilizando el... Permitir. Ya, ¿quién se conectó recién? Sergio. Sergio, por favor escriba su nombre en el chat para que quede registrado en la lista. Estamos justo pasando lista. Entonces aquí, comprueba que son semejantes y tenemos que obtener las medidas de allí. Eso lo podemos obtener, la verdad, bastante fácil. Con Pitágoras o con proporcionalidad, pero hay que acordarnos. ¿Qué podríamos hacer aquí? A ver, ideas.
¿No? Ya, voy a decir yo. Tengo que marcar los lados, igual que delante. Marco los lados. Pero este lado es correspondiente con este de aquí. Porque son como el mismo lado, solo que en distintos triángulos, ¿cierto? Voy a marcar el otro. De color verde voy a marcar la base, que es correspondiente con la base de acá. Y finalmente tenemos el lado AC, que es correspondiente con el lado DF. Ahí marqué los lados correspondientes. Correspondiente quiere decir el lado está en el mismo lugar en ambos triángulos. Por ejemplo, el lado amarillo está en ambos triángulos como altura, como lado izquierdo, vertical izquierdo. El de color verde es la base del triángulo y el de color morado es la diagonal del triángulo en cada uno de los triángulos. El color morado en cada uno de los triángulos representa la diagonal. Entonces ahora yo voy a hacer la proporción para encontrar eso. Porque tengo lado, ángulo, lado. Por eso puedo yo comprobar que son proporcionales. Porque el 4, ¿cómo yo podría transformarlo en 12? ¿Por cuánto habría que multiplicarlo o dividirlo? ¿Por 3? Por 3. Entonces yo aquí diría, 4 por 3 me da 12. Si yo hago el 3 por 3 también, ¿me da 9? Sí. Sí. Entonces quiere decir que se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, que es el cuadradito, lado. Lado, ángulo, lado. Se fijan, se cumple que este ángulo de aquí, que está entre medio de los lados proporcionales, porque ambos se multiplican por 3, así que son proporcionales, y el ángulo es el mismo, quiere decir que son semejantes. Son triángulos semejantes. Ahora, ¿cómo encontramos la medida de AC y de F? Vamos a encontrar AC, que es más fácil de encontrar. Teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda cómo funcionaba el teorema de Pitágoras? ¿No? Vamos a escribir. Porque de esa forma puedo encontrar el lado que me falta. Teorema de Pitágoras es cateto cuadrado. A cuadrado, B cuadrado. Bien, cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Los tres al cuadrado. Entonces yo aquí tengo cateto, cateto, y la diagonal siempre es la hipotenusa. Voy a reemplazar. Uno de los catetos mide 3 elevado a 2, más el otro cateto mide 4 elevado a 2. Hay que resolver eso. 3 elevado a 2 más 4 elevado a 2. En la calculadora, ustedes pinchan el 3, hay una función que es como una montañita así, y de ahí le apretan el 2. Y ahí tienen el elevado a 2, ¿cuánto les da? Luego se hace lo mismo con el 4. 4, esta cosita como montañita, elevado a 2, ¿y cuánto le da? Sí, Gladys entiende que no lo recuerda, por eso preguntaba si alguien lo recordaba, porque algunos, con algunos lo vimos el año pasado. Entonces quizás alguien por ahí lo recuerda. Es importante aprendérselo, aunque es materia pasada, igual les sirve. El teorema de Pitágoras es como básico para poder hacerlo. ¿Sí? 3 elevado a 2 da 9. Bien, Esa la resolví, pero ahora voy a resolver el 4 elevado a 2. ya, bien, esa está bien. No, 2 da 16, profesora. 16. Bien, sí, eso es lo que tiene que darles. Entonces al final, ¿qué voy a sumar yo acá? 16. 9 más 16, porque tengo que sumarlos ahora. Ahí me va a dar 25. Entonces yo digo, ¿qué número elevado a 2 me da 25? Y para eso
para yo saber qué número elevado a 2 me da 25, voy a hacer raíz. Entonces, en la calculadora ustedes busquen ese símbolo así y le ponen 25, va a quedar como así, porque creo que aparece con un paréntesis. Y ahí les va a dar la raíz del 25. Ah, y ahí Constanza ya. 5. Bien. 5. O sea que esto de aquí mide 5. Esto es un trío pitagórico. Si pueden googlearlo, busquen el trío pitagórico y les van a salir 3, 4, 5. Después les va a salir el 5, 12, 13. Creo que el otro es 17, 19, 21. Y así. Yo no me los sé todos de memoria. Me sé solamente los primeros que son los que más se ocupan. Pero hay un listado de tríos pitagóricos. Si ustedes lo googlean, les va a aparecer. Entonces esto vale 5. Con esto yo puedo calcular este de acá. ¿Cuánto mide el DF entonces? 15. Mira, Constanza ahí súper rápida. Bien. 15, porque se multiplica por 3. Recuerden que delante estábamos multiplicando por 3. Encontramos que la constante de proporcionalidad era 3. Entonces, si son proporcionales, todos los lados se multiplican por 3. 15 centímetros. Y ahí encontramos el otro lado. ¿Vieron? Ahí comprobamos que eran semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. El ángulo que está comprendido entre los lados proporcionales, que son los correspondientes ahí, el amarillo y el verde. Ese ángulo tiene que ser igual en ambos. Y si ese ángulo es igual y los lados son proporcionales, quiere decir que sí son semejantes, así que podríamos eventualmente calcular el lado que nos falta. ¿Dudas? Ya, continuamos entonces. Son 3 criterios en total. Ahora vamos con el criterio lado, 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 que es LLL. 2 triángulos son semejantes si los 3 pares de lados correspondientes tienen medidas proporcionales. Si se cumple que AB partido en AB' es igual a BC partido en BC' es igual a CA partido en CA'. Entonces el triángulo ABC es semejante a ABC'. ¿Qué nos dicen entonces? Que los 3 lados son proporcionales. Entonces yo marco los correspondientes. Por ejemplo, aquí. Este de aquí, ¿con cuál lado sería correspondiente en el otro triángulo pequeño que aparece al lado? Con CA. Con CA. Bien. Vamos a marcar. Este de aquí, ¿con cuál sería correspondiente? AB. Bien. Y entonces nos va quedando el último, que sería CB con CB'. Si ellos son proporcionales, eso es lo que quiere decir esto que está aquí. Ya, esto que está aquí, eso que marqué con colores, eso es lo que representa esas como fórmulas que aparecen allí. Esa es la forma matemática de escribirlo, pero al final lo que representa es eso, que el lado AC, que es el de color morado, es proporcional con el AC', que si yo divido el AC en el AC', me va a dar un número, y si yo divido el color azul en el otro color azul, también me va a dar ese mismo número, que fue lo que pasó acá atrás, que era por 3 por 3 por 3, ¿ya? Entonces, si yo sé que estos lados son proporcionales, el triángulo es semejante. Vamos a ver el ejemplo. Los triángulos se muestran, perdón, son semejantes. Entonces yo tengo ah, rebotó. Aquí está un poquito más difícil porque hay un triángulo que está girado.
¿Ya? Hay un triángulo que está girado. Porque si yo digo, así, miren. Este es correspondiente con este, no es así. ¿Se dan cuenta que el triángulo está girado, no? Sí, profesora. Sí. Ya. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es girarlo, quizás mentalmente o quizás girarlo dibujándolo al lado. Puede ser cualquiera de los dos, hay que girarlo para poder marcar bien la proporción. Porque si lo hago así como está marcado ahora, está malo. Y eso me va a dar que no son proporcionales y quizás sí lo sean. Entonces si yo voy a girar mi triángulo. A ver. Bueno, hay uno que es fácil allí de identificar. Yo podría... Uy, no quise. Auxilio. Así está. Pasé a cerrar. Este de aquí es como el lado más largo. ¿Con cuál sería proporcional en el otro dibujo? Con PQ. Bien, con PQ. Debería ser así, para que sea proporcional. El número 4, ¿con cuál tendría que ser? Con RQ. Ah, yo le iba a decir. Con RQ. El 4, ¿qué característica tiene el número 4 en el triángulo? Porque el 8 en el primer triángulo era el lado más largo. ¿Qué característica tiene el 4? Teresa, dígame. Si no me equivoco, es con PR o no. Con PR. Sí, con PR. Entonces yo voy a marcar acá. Porque en ambos lados son el lado más cortito. Entonces, si son proporcionales, el lado más corto con el lado más corto. El lado más largo con el lado más largo. Y nos va quedando el lado intermedio con el lado intermedio. Ya se ve como raro porque no están en el mismo lado. Pero tienen que pensar en que hay que girar el triángulo, como decía yo un compañero en el chat. Es como que esto lo giro si lo levanto. Entonces ahí la base azul quedaría abajo, el verde quedaría vertical y el naranjo quedaría diagonal. Eso es lo que tienen que hacer, como tomar esta esquina de aquí, de la, y levantarla para arriba. Y ahí recién podrían dejarlos tal cual, como en el dibujo de arriba. Ya. Teniendo eso, ¿cómo comprobamos que son semejantes? Sí, Moisés, probablemente es el internet. Si tiene la posibilidad de salir y volver a ingresar, o de desactivar datos y volver a activarlos para que se reinicie el internet, puede ser eso. Porque yo lo he escuchado bastante bien durante toda la llamada a las personas que han intervenido. ¿Qué hicimos en el anterior? Dividimos. Entonces yo voy a dividir los lados que son correspondientes. ¿Qué voy a hacer? El 8 lo voy a dividir en 10 y voy a ver cuánto me da. Luego hago lo mismo con el color verde y con el color azul. El color verde, como agarré el 8 primero de aquí, con el 10, voy a agarrar el 4 primero y lo voy a dividir en 5. Luego voy a agarrar el 4,8 y lo voy a dividir en su lado correspondiente, que es el 6. Y tengo que verificar que en las 4 divisiones, perdón, en las 3 divisiones, me den lo mismo. Así yo sé que son proporcionales y por lo tanto son semejantes. Hagan las divisiones y díganme si les dan los 3 resultados iguales o no. Sí, profe, en los 3 me da 0,8. Bien. 0,8, 0,8, 0,8. También lo podría hacer al revés. Yo hice el triángulo
más pequeño en el grande, pero Todo podría ser igual. bien. Podría ser al revés. Yo podría decir, voy a dividir el triángulo grande en el chiquitito. El naranjo grande con el naranjo chiquitito. ¿Cuánto me da? El verde grande con el verde chiquitito y el azul grande con el azul chiquitito. ¿Cuánto les da ahí? ¿Cuánto les da si lo hacen al revés? Muy bien, Pablo. 1.25. Y a los 3 le va a dar los mismos, porque es proporcional. A los 3 le va a dar lo mismo. Siempre va a ser así cuando son proporcionales. Ustedes agarran los 3 lados, pero tienen que dividir los correspondientes. Yo no puedo llegar a dividir el 4 con el 10, por ejemplo, porque no son la misma parte del triángulo. Tiene que ser la misma parte del triángulo. Tienen que ser sí o sí correspondientes. Si no, no va a funcionar. Si yo las hago cambiados, no me van a dar igual. Yo voy a decir, no es semejante, pero sí lo es. Si me dan los mismos resultados, en los 3 lados, son semejantes. Ese es el criterio lado, lado, lado. Vamos con el tercer criterio, que es el criterio ángulo, ángulo, que es AA. 2 triángulos son semejantes si 2 de sus ángulos interiores correspondientes tienen igual medida. Si se cumple que alfa es igual a alfa prima y beta es igual a beta prima, entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo ABC prima. Vamos a traducir. Semejante dijimos que era parecido. Ángulos interiores, los ángulos de adentro, correspondientes, nuevamente correspondientes. Vamos a pintarlos. Si yo pinto aquí, el triángulo, o sea, el ángulo alfa, perdón, es correspondiente con este de acá. Es el mismo ángulo. Eso no quiere decir que los lados midan lo mismo. Que el ángulo sea igual, yo puedo hacer como moldes, ¿ya? Yo puedo tener distintos moldes con la misma figura, pero van a tener distinto tamaño. Eso no quiere decir que no sea el mismo dibujo. Lo mismo pasa acá. No es que no sea el mismo triángulo, sino que un triángulo es más chiquito y el otro triángulo es más grande. Por eso son proporcionales. Y el beta, que es el que está al otro lado, este de aquí, es correspondiente con este de acá, porque están en la esquina derecha. El beta está en la esquina derecha y el alfa está en la esquina izquierda. Entonces, yo en mi ejemplo voy a marcar, tengo un ángulo de 70. Ese es correspondiente con el de acá. No siempre va a ser al mismo lado, porque esto funciona como un espejo. Fíjense. Por eso puse este ejemplo. Si yo me miro al espejo, se mira ese con ese, y lo que está más lejos, se mira también de lejos. Es como que hay que girarlo otra vez. Hay que darle como una vuelta al triángulo, y ahí va a quedar en la misma posición que el triángulo de la derecha. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si yo tengo 50-50, este 50 con este 50, son semejantes. Ahí tengo el criterio ángulo-ángulo. En algunas partes aparece como ángulo, 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 3 veces. Pero eso es porque considera los 3. Pero es que si 2 ya son iguales, quiere decir que el tercero sí o sí es igual. Porque la suma de ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180. Entonces yo 70 más 50, ¿cuánto me da? 120. Para llegar a 180, uy, se me borró. Son 80. A ver. 120, 60. Ahí está. Ya. 7 más 5 son 12, 120, son 60 grados. Eso es lo que mide esa esquina. Y esta esquina de acá, igual, 60 grados. Porque 50 más 70 me sigue dando 120. Entonces, por eso es que en algunos lados pudiesen encontrarlo como triple A.
ángulo, ángulo, ángulo. Pero con 2 ya basta. Si tengo 2 ángulos que son iguales en el triángulo 1 que en el triángulo 2, la figura es semejante. Porque es proporcional. ¿Dudas? Ay, ¿qué pasó? Ay, se me pierde el mouse. No sé qué. ¿Qué pasa? Se me pierde el mouse. Ya, ahí sí. ¿No? Vamos a seguir entonces. Veamos la última parte. Vamos a hacer los últimos 3 ejemplos y estamos listos. ¿Ya? Determina qué criterio permite explicar la semejanza entre cada par de triángulos, justifica su respuesta. O sea, tenemos que decir por qué en el fondo. Tenemos el criterio, ¿cuál fue el primero que vimos? Lado, ángulo, lado. Luego vimos lado, lado, lado. Y finalmente vimos ángulo, ángulo. Esos son los 3 criterios que vimos para semejanza de triángulos. El primer par de triángulos, el de color verde, la letra A. Tengo 4, 6, 5 y tengo 2, 3, 2,5. ¿Qué criterio se usaría allí para decir que sí son semejantes? ¿Cuál de los 3 que vimos se aplicaría allí? Lado, ángulo, lado, 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 lado o ángulo, ángulo. ¿Cuál pondrían ustedes como justificación de que sí son semejantes? Lado, 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 profe. Ya, muy bien, Carol. ¿Y por qué lado, lado, lado? Porque son proporcionales. Todos los lados. Semejante. Muy bien. Son proporcionales y eso hace que sean semejantes. Miren, tomemos el 4. ¿Yo lo puedo transformar en 2? Sí. Dividiéndolo en 2. Si yo agarro el 6, ¿se puede transformar en 3? También, Sí, igual. dividiéndolo en 2. ¿Y el 5? Dividido en 5. Dividido en 2. Tiene que ser el mismo número para todos para que sea proporcional. Ahora quizá alguien no lo vio en la división y está bien. Lo podemos hacer al revés, transformar el número chiquito en el número grande. O sea, aquí todo depende del orden en que agarremos los valores. Entonces, el 2 por 2 me da 4. El 2,5 por 2 me da 5. Y el 3 por 2 me da 6. Entonces, sí se cumple que son semejantes por el criterio lado, lado, lado. El segundo, letra B, el de color como naranjito claro. ¿Qué criterio tendríamos que usar allí? No tenemos ninguna medida, nada. Pero, ¿qué criterios usaríamos para poder responder eso? Ángulo, ángulo, dice alguien allí. Por el ángulo de 90 grados que tiene, dice ahí. Ya. Bien, ángulo, ángulo. Porque, no sé si alguien se acuerda de eso, aquí tengo ángulos opuestos por el vértice. Eso queda que este de aquí va a ser igual que este, porque el puntito ese que marqué funciona como espejo, como puente, por decirlo así. El ángulo del frente del otro está igual. Entonces, ese ángulo es igual, y además, como su compañero dice allí, el ángulo de 90 que está acá también es igual en ambos.
sea, tienen dos ángulos, así que el criterio es ángulo-ángulo. Porque está el opuesto por el vértice, que son iguales, y está el de 90 grados, que son iguales. Ángulo-ángulo. Bien. Y el último, ¿será el que nos queda lado ángulo lado o lo podríamos hacer de repetir alguno de los criterios anteriores? ¿No? Ay, se me perdió el lápiz otra vez. Tenemos 4, 5. Yo sé que este mide 3, lo hicimos delante, trío pitagórico. 3, 4, 5. Tengo 12 y 15. El 5 se puede transformar en 15. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicarlo? Por 3. Por 3. Por 3. El 4 se puede transformar en 12. Sí, 4 por 3, 12. Bien. Entonces este mide 3. ¿Cuánto mide este? ¿Cuánto debería medir el lado que me falta del HG? 9. Bien, 9. Ahí también en el chat habían dicho 9. Bien. 9, porque como estoy todo multiplicándolos por 3, esa es mi constante de proporcionalidad, así que ese me va a ayudar a encontrar el último. Entonces, yo haciendo esos arreglos, podría decir que el criterio es lado, lado, lado. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Yo creo, profe, que a lo mejor no se nos va a quedar todo al tiro, pero después como vamos a repasar, yo creo vamos a ir entendiendo mejor. Claro. Está buena Sí, la sí, clase. si esa es la idea, que puedan repasar después, revisar la clase, y voy a pedirle al profesor Eric que me libere las guías para poder indicarle algunos ejercicios que hacer y poder revisarlos después en clase igual. Qué bueno, ya. Muchas gracias, profe. Así que eso es la clase, se acabó. Se acabó la clase porque estamos en la hora y justo terminamos ya de la presentación. Sí, Próxima clase. tenemos otra materia ahora. Sí, sí, Otra cosa. Ay, vamos a salir chata. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Moisés, ojalá pueda revisar otra vez la presentación, ¿ya? Y ahí puede revisar de nuevo. Sí, les puedo enviar la presentación a través del profe Eric para que se las comparta. Buenas noches, profe. Buenas noches. profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.